A raíz de la compra de penes que hizo el Ministerio de Salud, se desató todo tipo de comentarios, pero vamos a hacer foco en esto que es muy importante, que tiene que ver con este hashtag que es #MiEsi y que hace referencia, una invitación a los usuarios de las redes sociales para que cuenten a través de #MiEsi ¿cuál fue la educación sexual que recibieron? Claro. ¿Cómo la recibieron? ESI es educación sexual integral. A raíz de los penes de madera se viralizó, digamos, esta experiencia de todos los usuarios en redes sociales contando cómo fue su educación sexual integral. Por eso Marina Biuso está aquí para contarnos cómo es que se dio rápidamente esto en redes, Marina. Sí, Lore, y se dio como se dan estas cosas en redes, Sí. además disparado por la curiosidad que generó el asunto de estos penes de madera que se usan hace mucho tiempo para las clases de educación sexual integral. Hace varios años, hace 5 por lo menos que no se compraban, pero hace mucho tiempo que se utilizan. No son exactamente como los de la foto que se viralizó, son bastante más rudimentarios y se utilizan, entre otras cosas, para enseñar correctamente cómo se coloca el preservativo. Algo que la mayoría de los usuarios de redes, sobre todo los que tenemos determinada edad, ¿no? Los que pasamos los 35 y no crecimos con educación sexual integral en las escuelas, no recordábamos haber visto dentro de nuestra escolarización, ¿no? Apareció mucho un libro que yo recuerdo bastante, que era Sí. de dónde venimos, qué me está pasando, pero fueron contando distintas personas sus experiencias, que eran tan diversas como personas que había, porque quedaba bastante sujeto a la voluntad de cada profe, lo que permitiera cada escuela, muchas veces si eran confesionales, en qué es distinto tener esto de una ley de educación sexual integral, la idea de que sea un contenido común para todos, ¿no? Común y curado Sí. para todos. Y quisiera señalar algo, a ver si compartís, que hay muchas personas que no tuvieron la posibilidad de hablar y fueron víctimas de abuso sexual o de violación aún antes de empezar a hablar sobre temas sexuales, Bueno, con lo cual claro. no tuvieron información, pasaron por la nefasta experiencia. Por eso es importante hablar de todo cuanto antes, porque hablamos de los abusos y violaciones, incluso de un tipo de abuso y de violación del que se habla poco, que es el abuso y violación intrafamiliar. Bueno, dos cosas sobre esto, Mario. Primero, la mayoría de los niños y niñas que son abusados por alguien o de la familia o del entorno más cercano. Por eso muchas veces es importante esta idea de sacar la educación sexual de la casa, porque muy probablemente en un hogar en el que se esté violentando un niño o una niña no le van a dar No, va a ser las un tema tabú. herramientas para que pueda salir de eso. Cuando hablamos de educación sexual integral desde muy temprana edad, no, digo, a los chicos más chiquitos no se les enseña cómo se coloca un preservativo, aunque es importante que lo sepan antes de necesitarlo. Se van enseñando cosas como el respeto del propio cuerpo, si alguien te está poniendo incómodo, si es correcto que te toquen o que no te toquen. Y ha habido casos, Mario, vos recordarás, hace unos años pasó y fue noticia en una escuela que después de una clase de educación sexual integral, una niña pudo contar, Sí, claro, y decir, acá algo que pasó con un profe de la escuela, a mí me resulta raro, y resultó que otras 8 nenas del grado podían contar lo mismo. Digamos, la educación sexual integral está pensada en los primeros años también como una herramienta. Se va hablando de consentimiento, se van hablando de muchas cuestiones que lo que permiten es no solo un conocimiento biológico, ¿no? De hecho, yo no tuve ese, yo tuve una cosa que se llamaba educación para la salud y ya era bastante avanzado. Bien, y le vamos a integrar y sumar a la charla, Marina, si te parece, Mario, también a Leandro Can, que es uno de los principales referentes de la Fundación Huésped y que escribió un libro al respecto. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Bueno, contentos con que se haya viralizado, ¿no?, este hashtag, porque podemos poner, digamos, de nuevo en relieve esto, la necesidad de hablar de este tema que ha sido tabú durante tanto tiempo. Sí, absolutamente. Bueno, la introducción que ustedes hicieron fue excelente. Yo solo agregaría algo que Marina mencionaba, pero que es central para entender por qué es importante la educación sexual integral, que es que justamente lo que en algunos momentos, aquellos que tenemos algo más de 35, para quedarme en la edad que mencionó Marina, Sí. recibimos, tenía que ver, en el mejor de los casos, con una mirada muy biologicista
de lo que tiene que ver con el sexo. Es decir, eventualmente, por un lado, las chicas que recibían alguna charla sobre el tema de toallitas, tampones eventualmente, Claro. para el tema del periodo menstrual. Obviamente los varones nos íbamos a jugar al fútbol en ese momento porque no teníamos supuestamente nada que conocer. En segundo lugar, eventualmente la prevención de embarazos no intencionales y de infecciones de transmisión sexual, el VIH, SIDA jugó también un rol aquí, pero justamente parte de la integralidad que viene a traer la ley, que este año está cumpliendo 15 años ya en Argentina, tiene que ver con sacarle esa mirada exclusivamente biologicista y empezar a hablar de estas cuestiones que ustedes muy bien venían hablando, ¿no? Leandro. No, perdón, no quería interrumpirte, pero ya que se habló, digo, estamos hablando de esta cuestión de la ESI a partir de la licitación, hoy uno de los compradores que se retiró, vos marcabas la ley, tiene 15 años, no es la primera vez que se hacen estas compras de kits, ¿no? Que arma Ministerio de Salud, pero se trabaja también con educación. Quiero tomar algunas de las preguntas que aparecieron en redes en torno a eso, para vos que escribiste un libro, preguntarte, porque una de las preguntas era si no se podía usar un video en vez de los penes de madera, o si no se podía usar, creo que habían dicho pepinos o bananas. Entiendo que hay un motivo por el cual eso no se utiliza. ¿Por qué es? Bueno, en principio estas compras que fueron noticia este fin de semana son del Ministerio de Salud. Se distribuyen estos kits que incluyen también dispensers de preservativos y maletines en hospitales, en centros de salud, en organizaciones de la comunidad para el trabajo en consejería. Esto es, digamos, adicional al trabajo que no es desde en la escuela. educación se coordina, claro, para la educación sexual integral. En segundo lugar, esto desde por lo menos 2009... el Estado compra cada X cantidad de años este tipo de materiales. En 2016, si mi memoria no me falla, fue la última compra de este tipo. Y la ventaja que tiene, por supuesto, complementaria y como una herramienta más, es justamente la familiarización con el preservativo, claro. Poder tocarlo, poder ver, digamos, una cosa es que te digan no se puede abrir con los dientes. Bueno, listo. Ahora, si el primer momento en el que una persona se encuentra con el preservativo es en ese momento, seguramente va a ser un poco más complicado poder encontrar cómo abrirlo con la mano. La importancia de tapar la punta para que no se haga, digamos, que no le entre aire y eso puede ocasionar la ruptura del preservativo. Claro, claro. El desarrollar el preservativo para pene hasta digamos, completamente. Leandro, no sería la práctica y la educación sin eufemismos. Ir a lo más real posible, Ir, ¿no? digamos, a lo más parecido que sea la colocación de un preservativo con un modelo lo más parecido al real. Exactamente, con un modelo lo más parecido al real, las frutas y verduras, además de todo lo que pueden despertar como imagen, se pudren, ¿no? Entonces, digamos, sería muchísimo más complejo. ¿Cómo tiene que hacer? Digamos, cada cuánto tiempo eventualmente el hospital tendría que reponer, además de que no es ideal como elemento. Y en tercer lugar, más allá de que las fotos que circularon sobre los supuestos penes de madera son los que se compran. Comprándose, no son los que se compran, pero además el tamaño, digo, ¿no? Porque como para entrarle al tabú, también tiene que ver, además de que se necesita que se pueda trabajar grupalmente, pero además uno de los mitos fuertes para la no utilización del preservativo es el tema de el tamaño. De que aprieta, de que molesta. Si aprieta, si no aprieta. Entonces, la verdad que verlo bien colocado en un adminículo de este tipo, creo que por lo menos podría poner en discusión aquello de el virtual apretamiento para alguna gente, ¿no?